cuál es la dinámica que tenemos acá. Bueno, pues muy buenas tardes y mucho gusto. Soy la maestra Julieta. Mucho gusto, Esmeralda. Esmeralda, ok. Me contó un poquito mi alumna, que Sara, que nos encontramos de mera casualidad. Y me decía que, bueno, ella al verme, bueno, pues me preguntó en qué andaba ahora. Pues ella me conoció como docente UABC. Ahora estamos de este lado, pero pues tenemos este programa de atención a comunidad también. Y pues me decía que ella sabía que había una condición con su tío y que pues ella le gustaría que en su momento pues a lo mejor exploráramos un poquito. Yo le comentaba a Sara en su momento que bueno, pues es importante que pues ella como familiar está obviamente pues preocupada, está atenta, sí, pero también es importante que la persona finalmente es una adulta, que ella también tenga un cierto deseo, o unas ciertas ganas también de permitirnos en su momento pues hacer preguntas o explorar un poco, que también haya ese deseo pues finalmente de ser valorado. Entonces pues le comenté que íbamos a hacer un poquito la agenda y afortunadamente se dio los tiempos. Le comento muy rápidamente cómo funcionamos porque vuelvo, es parte del reglamento que tenemos acá y parte de los documentos, incluso este primer documento que voy a pedir en este caso usted que firme en representación, digamos, del paciente, en términos de que usted puede estar quizá con más conciencia o más clara acerca de lo que va a venir en el acuerdo. ¿Okay? Bueno, nosotros somos un programa de atención a la comunidad, nuestro nombre es Clínica de la Memoria, estamos adentro de este espacio que se llama CAOP. Yo creo que hasta a mí me hace falta. Ya veremos en el transcurso. Okay. Entonces, esta Clínica de la Memoria tiene la intención de poder ayudar a las personas de la comunidad con un servicio que prácticamente no se encuentra de aquí hasta Monterrey o Guadalajara, que es precisamente ser valorados después de una lesión cerebral. Yo soy psicóloga de formación, pero tengo años dedicada precisamente a evaluar el daño cerebral desde niños hasta adultos y adultos mayores. Entonces, esta Clínica de la Memoria trata de ser un programa para la comunidad, de tal manera que pues hay un costo, pero ese costo es un costo representativo. Ya Caro finalmente se encarga de hacer, nuestra recepcionista, ella se encarga de hacer preguntas base, y aparte de esas preguntas se establece un costo para cada sesión que nos vemos, entre lo menos 50 pesos y lo más alto 150. La idea aquí es que una vez que las personas se acercan a la clínica, pues hacemos un primer proceso. El primer proceso es una firma de contrato terapéutico, explicamos en qué condiciones vamos a trabajar. Como usted puede ver, pues este es un área que tiene varias ventanas y aparte pues tenemos la cámara, entonces somos muy vigilados, pero también estas ventanas tienen un objetivo. Todo este espacio que usted ve acá, que es el CAOP, que es este centro, es una especie de consultorio escuela que funciona para CETIS y la carrera de psicología que tiene CETIS. Entonces es una especie como de área en la que el estudiante que está acá estudiando finalmente puede estar acá con nosotros y puede ver cómo yo trabajo con los clientes siendo yo sus maestras o su persona que los guía en el aprendizaje. Entonces en este momento yo tengo un equipo de apoyo que está detrás de alguna de estas ventanas. Ellos son estudiantes todos, con capacitación, ellos saben mucho de esto que estamos tratando y son parte de mi equipo de esta Clínica de la Memoria. Entonces es posible que en alguna sesión más adelante alguno de ellos participe en el trabajo que hacemos aquí con su familiar o incluso con usted, de tal manera que ellos van aprendiendo un poco como de el modelado, ¿no? Yo les modelo y ellos van aprendiendo. Por lo tanto, el contrato terapéutico es importantísimo porque en él establecemos cuáles son como los compromisos a los que yo me comprometo con ustedes y también un poco qué pediría de allá para acá para que pudiéramos trabajar en forma fluida. Y por supuesto también establecemos como los criterios básicos de asistencia. En este caso, pues como somos un programa de comunidad, cuando los pacientes a lo mejor deciden que no es lo suyo, que no les agrada lo que estamos haciendo, entonces en algunas ocasiones simplemente ya no regresan con nosotros. Cuando nosotros ya tenemos 2 inasistencias y que la persona no nos haya comentado, no nos haya podido avisar o que haya sido una cuestión mayor, entonces nosotros procedemos a dar, decimos nosotros la baja por inasistencia y cerramos el expediente. Y en ese momento damos como el espacio a otra persona que esté en la lista de espera. ¿Okay? Entonces voy a proceder a leerle, Esmeralda, un poquito el contrato, cuáles son las reglas del juego, digamos, que tenemos acá.
Y al final pues firmaremos nada más de consentimiento a ambas partes. Dice, el presente contrato tiene como finalidad establecer un compromiso entre el CAOP y sus pacientes a fin de obtener resultados positivos para ambas partes durante el tiempo que duren los servicios psicológicos que le proporcione un estudiante capacitado y supervisado en este centro. En este caso, yo voy a ser quien está a cargo básicamente de la evaluación, en este caso de su papá, ¿verdad? Es mi esposo. De su esposo. Ok. El centro, dice, se compromete a... Que diga que mejor. No, y ahorita se siente de 40. Ay, qué bonito. Ahorita, de todas maneras, lo vamos a entrevistar y pues sí, parte de esto es saber cuáles son las condiciones antes de platicar un poquito más con él. Gracias. El centro o nosotros nos vamos a comprometer a brindar un servicio profesional de alta calidad con el único objetivo de mejorar su desarrollo personal, utilizar con ética la información del expediente clínico, que es esto que yo ya voy a armar el día de hoy, para fines académicos, de investigación y estadísticos tanto del centro, como también estaremos protegiendo los datos de identificación personal. Como este es un espacio de enseñanza, en ocasiones algunos de estos casos pues los llevamos a clase o los tratamos a veces con otros colegas en los congresos o en las reuniones, pero siempre utilizamos la consigna de solicitar el permiso directamente a familiares o en este caso al paciente a través de un consentimiento informado, sobre todo si vamos a hacer investigación. En este caso, básicamente la grabación y lo demás es para yo tener un apoyo de la información, que no se me escape nada, y a veces yo en ocasiones en lo que estoy anotando, la persona está haciendo algunos comportamientos que pueden ser importantes para mí, luego ya en el video los descubro, o puedo ver, mira, faltó el movimiento de esta mano, o este pie parece tener debilidad, que a veces no estoy tan atenta a ello. Obviamente nos comprometemos también como centro a dar seguimiento a las faltas, ya sean justificadas o injustificadas, y como decíamos, en el caso de 2 faltas, bueno, pues entonces procedemos a dar de baja por incumplimiento y damos el lugar a otra persona. En este caso nosotros nos comprometemos a atenderlos en la hora que hayamos fijado, que en este caso, pues la siguiente semana la idea es atenderlos exactamente en esta misma hora, o trataremos de quedarnos en este mismo tiempo hasta que nos cierren el centro, que también pues por vacaciones se cierra después. Ya haremos el acuerdo una vez más adelante, que me informen también de dirección de aquí de CETIS cuándo cerraríamos la instalación. Okay. Lo haremos con la puntualidad debida. En caso de que una cita no se cumpliera por mi causa, a lo mejor que yo no pueda llegar o cualquier cosa, bueno, pues reagendaremos inmediatamente para la siguiente semana. Nos comprometemos también a elaborar el expediente clínico que corresponda, cuidando video y lo demás. Todo este material no sale definitivamente de mis manos o no sale finalmente de la institución. Es para fines académicos y para fines de enseñanza, nada más, no para exponerlo en Facebook ni nada. Okay. Y finalmente trabajar de manera competente aplicando los conocimientos y la experiencia profesional en el asunto para el cual ustedes nos consultan. ¿Qué les pedimos a ustedes como pacientes o como usuarios? Pues a seguir las instrucciones terapéuticas que les ofrezcamos. La idea es que tengan un beneficio en el tratamiento o en la intervención, estar puntuales a las citas que acordemos. Si ustedes llegaran tarde hasta 10 minutos, no problema, todavía los podemos atender y podemos aprovechar el tiempo. Si esto ya nos pasamos de tiempo, entonces sí, se compromete el tiempo porque como ve, estamos atendiendo como maquinita. Entonces ya nos extendemos el tiempo, no les damos suficiente a ustedes como pacientes, entonces preferimos cancelar y reagendar. Solo si ustedes ya llegaran muy tardecito a nuestra sesión. Okay. Y finalmente, dice, en caso de no poder asistir a su cita, por favor les pedimos que nos llamen, en este caso para que se lleve hoy el teléfono de nuestra recepcionista, Carolina, y si es posible, a lo mejor con un día de anticipación sería excelente, porque también como tenemos el equipo de apoyo, hay que avisarle a todos ellos que no vamos a tener una sesión de trabajo. Y en ocasiones es posible que nosotros solicitemos algún estudio alternativo, por ejemplo, un electro, otra resonancia, una tomografía. Generalmente no llegamos hasta allá porque muchos de ustedes ya traen suficientes evidencias. Pero si se requiriera, pues nosotros se los vamos a externar, se los vamos a decir, y en este caso pues nosotros no estaríamos implicados en esa prueba. Solicitaríamos la prueba, pero ustedes determinarían cuándo, con qué profesional, y el costo pues correría definitivamente aparte de ustedes. Okay. Muy bien, entonces pues le vamos a poner aquí que estamos a 25 de noviembre para ya abrir el expediente. Y yo firmo aquí. Y le pido, señora Esmeralda, me voy firmando del otro lado. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, no sé si tenga alguna duda, señora Esmeralda. Está bien. ¿Todo está bien? Muy bien. De todas maneras, en el transcurso del tiempo que nos veamos,
Y a esta primera parte nosotros le llamamos valoración o examinación, porque es lo que queremos saber, cómo se encuentra la organización cerebral, en este caso de su esposo, y a través de básicamente ejercicios aquí en la mesa, preguntas, algunos ejercicios que lo vamos a poner aquí, pero no implicarán colocación de ningún aparato ni de ningún tipo de esas cosas. Todo va a ser a través del comportamiento que él tenga y de las preguntas que nosotros vayamos haciendo. Muy bien, entonces voy a aperturar lo que llamamos nosotros la historia clínica y le voy a pedir entonces ahora que me dé algunos datos básicos y luego hablemos un poquito de cómo ha sido la evolución de todo este estado neurológico en el cual se encuentra su esposo. Okay. Muy bien, entonces... ¿Me da el nombre completo de su esposo, por favor? Mario Chavarría Orozco. Chavarría. Chavarría. Bien. Orozco. ¿El qué edad tiene actualmente? Tiene 56 cumplió. Okay. ¿Cuál es el grado más alto de escolaridad que él tiene? Secundaria. ¿Completa? Completa. Ajá. La prepa no la terminó. Ok. Me decía Sara que él se dedicaba a serigrafía. Es serigrafista. Ok. ¿Hasta antes de su lesión y actualmente aún hace un poco? No. Ok. Antes de... Bien. Entonces, actualmente está más bien como en casa. ¿Hay algún servicio al que asista durante la semana? ¿Cómo servicio? Por ejemplo, que vaya a algún centro de entrenamiento en oficio o que vaya a alguna casa de día. No, lo sacamos nosotros nomás a caminar al parque, a hacer ejercicios físicos. Pues, anteriormente, cuando salió del hospital, estaba yendo a terapia física, pero ya lo dieron de alta. El muchacho que le dio terapia física ya lo dio de alta, ejercicios y todo eso ya estaba de alta. ¿Cuánto tiempo le dieron fisioterapia? ¿2 meses? Le dieron, le dieron 3 semanas creo. Ok, poquito. Sí. Entonces ahorita digamos que un poco la rutina ustedes han establecido, un poco a los tiempos y a las formas que ustedes pueden hacer. Okay. Bien. Los ejercicios físicos sí, nosotros por ejemplo a mediodía lo sacamos un rato a caminar a la plaza o cuando lo vemos muy inquieto salimos un rato con él a caminar, ya sea a las 5 de la tarde. Normalmente no sale en el frío. Ahorita, ¿no? Porque sí, está muy frío. Pero cuando se pone muy inquieto, muy nervioso, nosotros lo sacamos a caminar un rato. Y a 2 cuadras, 3 cuadras, él ya dice, ¿sabes qué? Vamos a regresarlos porque está muy frío. Y ya se regresa para atrás, ¿no? Él finalmente les va marcando la pauta de en qué momento ya necesito a regreso. veces, pero... pero trata de resistir. Sí. Muy bien. ¿Me puede dar, por favor, su domicilio actual? Ahí sí me va a disculpar porque no me lo sé. Ok, no hay problema. Sé que es en Vías Colonial, pero no sé la calle, no sé cómo se llama. Como se acaba de cambiar mi hijo ahí, nosotros vivimos con mi hijo, nosotros somos de Peñasco. Entonces vienen de Puerto Peñasco. Sí, vienen del extranjero. Somos de Puerto Peñasco, pero mi esposo ya tenía 3 años trabajando aquí en Mexicali. Él iba y venía. Ok, entiendo. ¿Y a raíz de todo esto han entonces cambiado de residencia o habían decidido cambiar un poco? No, la verdad no habíamos decidido quedarnos en Mexicali. Él puso un taller de serigrafía aquí porque nuestros hijos están aquí. Ok. El mayor tiene... ¿Estaban estudiando? Sí, estaba estudiando, pero dejó de estudiar y se puso a trabajar serigrafía, lo que hacía su papá. Entonces, el que estaba estudiando en la universidad estaba en San Luis y a su esposa le dieron el cambio para Mexicali en el trabajo y se tuvo que venir a Mexicali. Todo apuntaba a Mexicali. Todo apuntaba a Mexicali. Y así es que mi esposo se vino detrás de ellos, ¿no? Entonces, y ahí viene usted también atrás. Y ahí vengo yo detrás de ellos. Yo trabajo en Peñasco cuidando personas mayores. Ya entiendo. Con problemas de Alzheimer. Ok. Ya tengo 4 años trabajando con ellos y con americanos. Okay. Y pues yo tenía mi trabajo allá y él era el que iba y venía para Mexicali.
y habían entonces hecho finalmente este arreglo, finalmente laboral. Cada 15 días venía o cada semana, depende de cómo estaba el trabajo, él iba y venía. Claro, okay. Entonces así se pasó 3 años hasta el día de su accidente. Y finalmente ahora usted también reside aquí en Mexicali pues, junto con... a partir del accidente, que fue el 28 de agosto, pues yo ya me quedé aquí, yo decidí pues quedarme, como me iba a ir y dejarlo solo, o sea, no puedo hacer eso y más por su problema. Cuidados y todo esto. Entonces decidí quedarme, ¿no? Por supuesto. Muy bien, entonces por lo pronto Villa Colonial es finalmente el fraccionamiento donde ustedes están. ¿Me puede decir, en este caso, el señor Mario, dónde es su lugar de nacimiento? En Zacapu, Michoacán. Él es de Michoacán. Él es de aquel lado, más del centro. Okay. ¿Y la fecha de nacimiento de él? 12 de septiembre del 60. Okay. Muy bien. Le pediría un teléfono de contacto ya más directo para con ustedes. Entonces no sé si pues le puedo poner el mío, ¿verdad? Sí, está bien. Es 638-113. 686. No es 686, es 638. Perdón, 638. 113, 1997. Ok, muy bien. Veo que él no trae lentes ahorita. ¿Los utiliza para leer o para...? Anteriormente él usaba lentes para su vista cansada. Pero ahorita ya no lo puedo hacer que lea nada. Y yo le estaba poniendo como, en mi trabajo yo utilizo, por ejemplo, rompecabezas para las personas que están con Alzheimer, utilizo fichas de colores y empecé a trabajar con él, pero no me dura mucho tiempo, no quiere, dice que se cansa su cabeza y no quiere. Y le da sueño y no quiere trabajar. ¿Qué es el más tiempo que llega a durar en una actividad de mesa de ese estilo? Por ejemplo, en el rompecabezas, con mi ayuda, lo puedo tener, que serán 10 minutos. Creo que son 10 minutos. Que él está como respondiendo bastante bien. Pero no, así como distraído. Como, por ejemplo, yo le digo, vamos a armar la orilla. Que es lo más fácil, ¿no? Claro. Las orillas. Le separo las fichas de las orillas y dejo los centros. Y yo le digo, mira Mario, checa la figura, mira si estaba aquí o allá, o mira esta se parece a esa, engránalas, y sí agarra la ficha y como que no la puede engranar y como que se desespera mucho y ya. Ahí, pero al ratito ya empiezo, Mario, vamos, ándale, tú puedes hacerlo, tú tienes la capacidad para hacerlo, y la pone. O sea, si responde un poco a la insistencia. Tiene uno que insistirle para que él persevere, digamos, a la tarea. Entiendo. ¿Él es diestro o es zurdo? No, es derecho. ¿Ha seguido con esta condición diestra después de su lesión? ¿O antes de la lesión él era zurdo y cambió a diestro? No, es diestro continuo. Siempre, Ok, bien. Ok, ¿me da su nombre completo? Esmeralda Montserrat Quevedo Reina. ¿Me da su edad, por favor? Ay, ni modo, tengo que poner, lo voy a tachar, no sé, pero le voy a poner un parche. Dice mi esposo, me siento como de 25, como de 30, trae como esa jovialidad. Como una sensación de sentirse más joven. Y le digo, ay, eso es bueno, Claro. Le digo, no te impide sentirte así, yo creo que Dios te dio la oportunidad de volver a nacer, de fuerza, no de vitalidad, claro. Sí. Ok, bueno, eso lo vamos a aprovechar entonces aquí. Sí, hay que ponerlo a trabajar. Exacto. Ok, muy bien.
Me gustaría saber, bueno, en este momento escucho que viven finalmente con su hijo. Con nuestro hijo, sí. Y voy a tratar de armar un poco como un diagrama con el cual yo me ayudo para poder ver cómo está conformada un poco la familia o las personas del núcleo central que rodean, en este caso, al señor Mario. Okay. Entonces, ok, voy a ponerle a usted aquí, 46, ¿verdad? Y, ok, ustedes dos están casados, tienen unión libre. No, casados. Casados, ok. Por casados. todas las leyes, dijo. Qué bárbaros, qué animados. De hecho, hoy en la mañana me pregunta, ¿tú y yo estamos casados? Y le digo, sí, Mario. Y luego me dice, ¿por todas las leyes? Le digo, sí, por todas las leyes. Ah, caray, dice. Eso sí, me comprometí. Eso sí es serio. Esto sí es dato impacto. Sí. Bueno, al menos qué bueno que estaba preguntando. Ya le enseñé unas fotos. Bueno, no traía fotos de la boda, pero sí le enseñé fotos. Ok, muy bien. Ese es que traía ahí en una maleta que él me había pedido anteriormente unas fotos de cuando estábamos, que éramos novios. Claro. Una foto nada más tenemos. Y unas donde estoy yo bailando con mi papá. Vestida de novia bailando con mi papá. Esa foto él me la pidió antes del accidente. Él me pidió esas fotos. Okay. Y una de nuestro matrimonio, pero la del matrimonio no me acuerdo dónde la puse. Y no la eché a la maleta. Y hoy en la mañana las encontré y se las enseñé. ¿Y qué reacción tuvo? Y luego me dice, ¡ay, mira! Dice, me agarraste bien pollito. Bueno, ahora resulta que eres inocente. Sí. Muy bien, pero creo que es un buen ejercicio, el asunto de utilizar fotografías en algunos reportes científicos, sobre todo cuando tenemos alguna dificultad de memoria, incluso en casos, por ejemplo, como personas con Alzheimer o con problemas de demencia, se hace una especie de álbum y se le llama álbum de historia de vida. Y la idea es que la persona lo tenga como siempre disponible para que él pueda regresar al álbum tantas veces como necesite, porque a veces no estamos los familiares ahí o porque a veces les surgen preguntas y es bueno tener como estas fotografías porque les dan la posibilidad de tener como una trama de la vida que a veces acá arriba es difícil encontrar como el segmento que seguir. Entonces la verdad es que casi en forma natural han llegado ahí por lo que escucho, pero la verdad es que los invitaría a que siguieran haciendo esto. Utilicen las fotografías, sobre todo si él ya las vio y causó una impresión importante en él, quiere decir que podría ser una buena técnica a seguir, trabajar con las fotografías y hacer un álbum de las etapas de vida. Traten de conseguir un poco más de los momentos de su infancia, etcétera, y que él las tenga incluso hasta por hojitas como por color, para que tengan esta diferenciación como de momentos de mi vida y que él pueda tenerlo a disposición, que él sepa dónde está y que esto lo pueda guiar. Ok, me voy a ir entonces con el diagrama. Ustedes están casados por lo civil y por todas las leyes. Ajá, ¿En qué año se casaron? En el 89, el 18 de marzo del 89. Okay. Muy bien, entonces, del matrimonio de ustedes dos, ¿cuántos hijos tienen? 3 varones. Okay. Bien. ¿Me puede decir las edades de cada uno? Eric tiene 27, Marcos tiene 24 y Mario Iván tiene 19. Es el más chiquito, ¿verdad? No, 20 cumplió. André, ya le quiere quitar un año. Es que cuando cumple recién años uno como que se le va. Sí. Muy bien. En el momento que ustedes se casan, ¿ustedes dos tenían alguna otra pareja previa? Yo no, él sí. Okay. Él tuvo un hijo, tiene un hijo aparte. Okay. Muy bien. ¿Conoce usted la edad de esta otra persona, de este otro hijo? Sí, el muchacho tiene 28 años. Se llama Mario Guerrero. Okay. Su mami se llama Margarita. ¿Y aún tienen contacto ellos? Sí, pues de hecho al muchacho nunca lo hemos dejado nosotros. Con la muchacha no, pero con él sí, porque a la muchacha se lo dejó a su abuelita. Él fue criado con su abuela. Y nada más mi esposo no se comunicaba mucho con él. Era yo la que siempre estaba hablando con el niño. Ajá.
como más con el niño. Y ahora que mi esposo tuvo el accidente, platicamos nuestros 3 hijos y yo para traerlo porque él vivía en Veracruz. Ah, ok, él está un poquito más lejos. Sí, anteriormente su origen era en La Paz, en Los Cabos. Okay. Que es donde ellos dos se conocen y tienen a este niño. No, ellos se conocieron en Peñasco. Ah, ok, entiendo. Ajá. El niño es nacido en Peñasco, en Puerto Peñasco. Bien. Pero su abuela se lo llevó a Los Cabos, allá creció el muchacho. Okay. Él se casó y se fue a Veracruz con su esposa. Tiene 2 niños, de hecho tenemos 2 nietos. Oh, perfecto. Mariana y familia más extensa. Sí. Tenemos 2 nietos de él. Muy bien. Y entonces sigue habiendo un contacto entre ustedes y Mario Gueret. Sí, Mario Gueret. Okay. Sus hermanos y él y yo, ¿no? Hasta ahora en el accidente. Mi esposo empieza a acercarse un poco más a él. Ajá. Está súper agradecido ahorita con su hijo. Y eso a nosotros nos da mucho gusto porque nosotros batallábamos mucho con él para que como se relacionara o abriera un poquito la relación. Sí, ahí. Como que no le gustaba mucho, la verdad no estaba. Hubo ahí algo con su mami que no le agradaba mucho a él, entonces no era de los papás que siempre que el niño iba de vacaciones o algo a Peñasco, que lo llevaba su abuela, yo me lo tenía que robar o algo para que su papi lo viera o sacarlo de su, pero veo que actualmente. Pero ahorita sí, de hecho el muchacho pues a mí mamá me dice, los niños me dicen, abuela, yo estoy muy contenta con ellos. Claro, porque hay una relación bastante sana establecida desde muy temprano. Sí. Entiendo. Actualmente entonces, en la casa donde ¿están con quién? ¿Con él? Con Marcos. Con Marcos. Con Marcos. Ok, entonces actualmente están ustedes con Marcos y Marcos ya tiene Marcos tiene familia, su esposa tiene un niño que no es de él y la niña que es nuestra nieta. Entonces, en este momento quienes viven en casa serían usted, su esposo, Marcos, la esposa actual de Marcos y las 2 niñas. Y los 2, es una niña y un niño. Y un niño. Okay. ¿El niño es de su anterior relación? De la muchacha. Okay. El niño tiene 8 años. ¿Y la niña de Marcos? Tiene 1 y 8 meses. Oh, es pequeñita. Uy, esa niña lo tiene súper enamorado al abuelo. Bueno, ahí ya surgieron otros cariños, muy bien. Oh, sí, esos ojos ahorita, desde que despertó su niña, es su preocupación. Okay, ¿Cómo se dice? Su enfoque primordial, claro, la niña. Su motivador. Oh, sí. Hay que aprovecharlo. Eso probablemente vaya a ser un motor importante para la rehabilitación. Oh, sí. Ok, muy bien. Ahora, por favor, señora Esmeralda, cuénteme un poquito cómo es que sucede todo este accidente. ¿Cuáles son las cosas que usted considera relevantes? Y yo voy un poco preguntando. Ok. Me dice que todo esto inició el 28 de agosto. El 28 de agosto. ¿De este año? Sí. Ok. Yo estaba en Peñasco y él estaba aquí en Mexicali. Claro. El cumpleaños el 12 de septiembre. Entonces, unos días antes él ya había estado en Peñasco conmigo y ya nos habíamos puesto de acuerdo para yo venir el día de su cumpleaños y pasarla aquí con los muchachos. Bien. Entonces, ese día era el partido, creo, le encanta el fútbol. El partido América Chivas. Claro. Igual que este domingo, ¿no? Sí. Okay. Entonces, él, yo estaba saliendo del trabajo y estaba en un cumpleaños de un sobrino y me habla y me dice, voy a salir, me dice, voy a ir a ver a América Chivas a un bar conocido de aquí que se llama La Tetera y está cerquita de donde vivían ellos antes, como cruzas un bulevar y está luego ahí, ¿no? Okay. ¿Esto era en Peñasco o aquí? Cuando él me habla por teléfono, yo estaba en Peñasco. Okay. Y él aquí y dice, voy a ir aquí a Mexicali. Y él me dijo, y luego me pregunta, ¿dónde estás? Y le dije, no te dije que iba a venir al cumpleaños del niño.
Y luego me dijo, oh, sí, se me había olvidado. Bueno, me dijo, te hablo más tarde porque voy a ir a casa de Toño. Toño es su cuñado de él, esposo de una hermana. Y me dijo, voy a ir a ver películas. Ah, bueno. Pasó la noche y no me habló. En la mañana yo me fui a trabajar y mis hijos, mi hijo el mayor, Eric, me habla por teléfono y me dice, mamá, me dice, ¿te habló mi papá ayer? Y le digo, sí, sí me habló, hijo. Y luego me dice, ¿cómo me dijo? No sabe si vaya a estar con Marcos o con Toño, con alguien, porque siempre nos estamos hablando cuando alguien se mueve, va a salir alguien, ajá. Lo saben otros. Ajá, entonces, no, mijo, le digo, pero si quieres hablarle a casa de tu tío Toño, ahí va a estar. Y me dice, bueno, ahorita le marco. Y colgó. Al ratito me marca Marcos. Y me dice Marcos, mamá, dice, ¿no hablaste con mi papá? Y yo le digo, sí, sí hablé con él ayer. Y luego me dice, entonces le voy a marcar a casa de mi tío Toño, como ahí se la llevaba, pues, bueno. Es decir, ya parecía que estaban en la búsqueda. Ya parecía, entonces a mí se me hizo como medio raro y dije yo, algo está pasando, esto no pasa como normal. Ajá. Y los domingos él normalmente era de irse, eso fue un sábado, y el domingo que no lo encontraron, pues normalmente se levanta temprano, alista a la niña y se la llevaba a la iglesia, a la catedral. Había una cierta rutina. Ajá, entonces él me hablaba, me decía, voy a la iglesia, te marco cuando salga, ok. Cuando iba en el camión con la niña, en el pecero, ya me hablaba y me decía, voy a la iglesia con la niña, te marco cuando salga, ok. Y ya, pero no me habló ese día, me hablaron mis hijos, fue algo inusual. Entonces, Eric, yo creo que habló con su tío Toño, con su hermano, entonces se pusieron a buscarlo y como a las 11 de la mañana me habla mi hijo y me dice, mamá, no quiero que te alarmes, me dice, pero mi papá está en el hospital, necesito que te vengas a Mexicali. Y pues yo inmediatamente me asusté. Por supuesto. Y estaba en mi trabajo, le dije, mi hijo, estoy en mi trabajo, déjame ver qué puedo hacer. Al ratito, como a los minutos, me habla Marcos, mamá, tienes que venir. Pues ya me alarmé más. Claro, hablo ya con los mi jefa, mensajes de emergencia. Hablo con mi jefa y ya le digo lo que estaba pasando. Y ya me organicé, no pude salir pronto, pero todo el mundo ya se andaba moviendo y dije yo, no, ya esto no está bien. Mi hijo lo encontró en el hospital ya golpeado, con un traumatismo cráneoencefálico severo. Pues para no hacer muy largo el cuento, yo cuando llegué ya estaba en el hospital, yo lo vi muy golpeado, ya nomás estaban esperando que yo firmara algunos papeles de responsiva para que hicieran lo que tenían que hacer con él. Ajá, entonces yo lo vi muy golpeado. Toda esta situación del trauma ocurre porque él se cae, porque lo agreden. Al principio no sabíamos exactamente qué era, todos especulaban que había sucedido, que lo habían golpeado, que lo habían asaltado, pero en el hospital nos entregaron su cartera, con su licencia, con todos los sus cosas menos el dinero, Entonces, Marcos Rubén, nuestro hijo, se encargó después, ya que salimos del hospital, de investigar un poco más el lugar donde se había, porque primero decían que lo habían encontrado en un puente tirado, pero no fue en el puente, fue dentro de la colonia, de una colonia Santa Anita, está enfrente de la, no conozco mucho, me disculpa, enfrente de la Cachanilla del centro, enfrente hay una colonia que está ahí metida en un que está hacia abajo, un barranco. Entonces mi esposo, después investigando, no fue a la tetera, se fue a otro bar que está en el centro. En el centro antiguo de Mexicali, más hacia esa sección. Al centro. Es un bar que se llama La Taberna y se fue en bicicleta.
Entonces, salió del bar a la 1:30 de la mañana. Él en su bicicleta se sentía, siempre andaba en bicicleta, Se sentía siempre, seguro. ajá. Y siempre recortaba caminos, distancias, para llegar de un lugar a otro se metía a las colombias, atajos, ajá. Entonces nosotros siempre, papá, ten cuidado, no te puedes meter por ahí. Y yo, Mario, por favor, Mexicali es, ay, ustedes son muy exagerados, que Mexicali, no, que, bueno, el caso que siempre se resistió. Claro. Nosotros pensamos que él quiso agarrar un atajo para llegar a la casa. Entonces ahí se metió por un callejón, mis hijos me llevaron a mirar, está como una bajada. Sí, y en la bajada hay un tope. Hay un tope. Pensamos nosotros, como mi hijo anduvo indagando ahí, que pegó en el tope, perdió el equilibrio y con unas copitas de más finalmente cayó desde la misma velocidad y su propio peso. Cayó y se golpeó y quebró y todo, ¿no? Mi hijo Marcos anduvo investigando ahí con las vecinas porque creo que hubo testigos que lo vieron caer, la señora que lo recogió, que lo volteó porque él cayó boca abajo, dice, y se está ahogando con su propia sangre. Cayó boca abajo y la señora lo volteó en lo que llegaba la ambulancia. Creo que llegó primero una patrulla. No, creo que llegó una patrulla. Por lo que cuenta la señora. Sí, y probablemente sí, porque finalmente como toda la parte del centro, el centro histórico de Mexicali es muy resguardado los fines de semana, precisamente porque hay mucho turista y es más viable que llegue primero los oficiales antes definitivamente que y después llegó la patrulla y lo llevó a la Cruz Roja. Y de la Cruz Roja lo pasaron al Hospital General. En sí esa es la historia, ¿no? Le comentó que mis cuñadas traían pendiente que lo hubieran golpeado o algo, porque él a veces era muy explosivo en su carácter. Era muy explosivo o a alguien no le gustaba y él lo decía o se le enfrentaba. Entonces, él ahorita después, él duró 10 días en coma inducido, 7 días, 17 días en terapia intensiva y lo que resta del mes lo duró en cama y en piso. En piso. Pero en observación. Ajá, en observación. Por traer su cerebro, creo, nos explicaba el neurocirujano que su cerebro, nos daban muy malas esperanzas, la verdad, muy malas expectativas. El pronóstico era como muy oscuro. Ajá. Su cerebro creo que se movió hacia su lado izquierdo 9 milímetros de su línea craneal. Y pues muy inflamado, tuvo derrames internos. Pensaban que se le había formulado un coágulo, un algo en la cabeza. Gracias a Dios no fue así, la resonancia no mostró esa coagulación ahí. ¿Hacen alguna intervención médica? ¿Hay intervención neuroquirúrgica? No. Solamente no lo pudieron intervenir por la inflamación. Por la inflamación. Era mucha la inflamación. Por eso hicieron el coma. Trae quebrada su clavícula y sus costillas, 5 creo. Él dice que 7, 8, ¿no? Pero son 5. 5 más 2 que ya traía de peñasco quebradas, ya tenía historia por su fútbol. Bien. Muy bien. Entonces, esto sucede en aquel momento y bueno, hay todo un mes de evolución. Afortunadamente vemos que pues él pasa finalmente, físicamente resiste. Sí. ¿Y cuáles son los cambios que ustedes ven a partir de que él ya va saliendo de este evento crítico? Él anda muy feliz, como él cambió él antes él era muy disciplinado. Él era muy firme en sus decisiones, muy estricto hasta
con sus hijos, conmigo, con todo, era exagerado, muy fuerte su carácter. Y hoy está, pero sí, como oveja. Él mismo dice, ¿no? Que se siente más jovial. Él se siente diferente, le ha dado vuelta al mundo de 360 grados, la verdad. Okay, digamos que podríamos pensar que su personalidad giró. Giró mucho. Siempre ha sido muy servicial, muy amable, muy atento, muy, ¿cómo le diré? Como tendiente a los demás. Es muy romántico, es muy, no es muy buen bailador. Que no me escuche porque lo voy a que no salga eso. Pero sí como atento, por ejemplo, con la familia, con ustedes. Con todas las personas. En general. En general. Es bien portado. Es muy buena gente, muy buena gente. ¿Y en este momento sigue igual o ha cambiado? No, sigue igual, nada más que como yo lo noto como muy nervioso, ¿Cómo sabe usted que está nervioso? ¿En qué se da cuenta que está nervioso? ¿Qué le pasa al cuerpo, en sus ojos? Su mirada cambia, simplemente su rostro cambia, su rostro, su quijada, se le nota cuando él está, que no le gusta, que no le agrada algo, que no, se pone inquieto, muy inquieto, camina. O sea, físicamente se mueve. Camina, ¿Dice algo? Es decir, ¿ha notado algún cambio también en su habla? Por ejemplo, él piensa que lo golpearon. Okay. ¿Así lo asume él? Así lo asume él, que fue golpeado primero dice que por 6, luego que por 10. Y aun cuando ustedes le hayan dicho otra información. Usted le puede repetir lo que han investigado la PGR y todos, y él no está muy contento, él trae en su cabeza muchas como ideas, como que arma, como que él quiere acordarse y arma del pasado y del futuro y revuelve todas las ideas. Por ejemplo, a Eric, nuestro hijo el mayor, lo detuvieron hace como 2 años atrás, los de la PGR, supuestamente porque traía droga, pero no traía droga. Una situación falsa. Entonces, él con nuestro hijo Marcos se movieron para sacarlo de ahí de donde estaba, y no sé, él vio muchas irregularidades que le dio mucho coraje. Entonces une ese hecho con el hecho que le pasó, y como él es un fuerte carácter, como que él amenazó en ese momento al judicial que lo detuvo por haber hecho algo falso de su hijo, y lo une con esto, con que él era el policía que lo agarró y que lo golpeó y que le robó. Une una experiencia muy pasada y hace como un puente con esto. Con esto. Ok. Entonces veo que en el área de, no solamente la personalidad en general, hay como un poquito de cambio, sino también, por ejemplo, la memoria y sus recuerdos. Sí, y luego, por ejemplo, él piensa que está en Zacapu. Cuando él hace como 27 años, 30 años exactamente que vive en Puerto Peñasco. ¿Ve? Y sí yo hice viajes con él a Michoacán, o sea, de vacaciones y eso, pero él piensa que su casa está en Michoacán. ¿Ve? Hay un poco como estas experiencias como desarmadas, desarticuladas. Y hace como extraña a sus primos, las personas fallecidas que son mi papá, su mamá, su tío Raúl, que es muy importante que fue algo muy importante en su vida. Los recuerda como si están vivos, como que quiere ir a verlos, como que si no ellos hayan fallecido ya, y él los asume vivos. De hecho, ahora que fuimos a Peñasco, hace 15 días fuimos a Peñasco, yo lo llevé, fuimos él y yo solos. Fuimos a ver a su mami al panteón, ahí a visitarlo, y él súper tranquilo, él quería hacerle a la casita de su mami cosas, pintarla,
Y después de ese día sigue todavía pensando. Bueno, ya no tanto, porque como que ya hay algún como una reconstrucción del recuerdo. Como que sí extraña a su mami, él la quiere mirar, pero él como que ya se detiene, como que ya dice, no, pues mi mami no está aquí. Ya empiezo yo a decirle, donde quiera que ella esté, te está cuidando, Mario. Claro, entiendo. Entonces, ha habido estos cambios entonces y bueno, una de las cosas que, ahí cerrando porque ya tenemos nuestro cierre, una de las cosas que generalmente pasa en un trauma de esta naturaleza es que la memoria precisamente es un proceso psicológico que procede del cerebro finalmente y casi siempre en los traumas a la cabeza la memoria sufre algún tipo de desperfecto. Veo que aquí ustedes ya han estado identificando como hay fragmentos como del recuerdo pasado que de pronto busca, ya ahora que está consciente, que ya está restablecido y lo demás, como que busca darles como una hilación lógica. Ajá. Y es algo parecido a lo que pasa cuando despertamos después de un sueño y que decimos, ay, soñé que estaba volando y luego ya estaba en el mercado, como que no tiene mucho sentido, pero uno descubre que no tiene sentido. Y de pronto uno hace como la historia de un sueño extraño. Digamos que algo parecido es posible que esté pasando con él. Siempre en un trauma, y más porque veo que fue muy severo, hay algo que nosotros le llamamos amnesia retrógrada, es decir, hay una pérdida importante de memoria porque al momento que el cerebro sufre la lesión, todo lo que sea recuerdos no son importantes. Para el cerebro eso lo puede dejar como de ya no es prioridad. La prioridad es sobrevivir. Entonces, incluso a nivel sanguíneo, bioquímico, todo el cerebro se dedica a la sobrevivencia física. Y las memorias quedan fuera. Incluso es posible que una semana, 2 semanas, hay pacientes que incluso años realmente se pierden hacia atrás totalmente. Y cuando digo se pierden, es probable que sí sigan ahí en el cerebro, pero no se puede accesar. La persona no tiene acceso directo o muy consciente, aunque eso esté archivado, como cuando dejamos una cosa en la casa de Navidad y nunca nos acordamos que teníamos ese mantel hasta que andábamos con los... y salió el mantel. Ajá. Entonces algo parecido sucede. Hay casos en los que la la amnesia retrógrada puede ser de apenas unos meses antes de la lesión, algunos casos pueden ser algunos años y en algunos casos es años bastante hacia atrás. Eso depende mucho de la lesión, también a veces depende hasta del género. En el caso de los hombres a veces las lesiones neurológicas son más serias que en las mujeres. Y es posible también que a partir del día que hay recuperación, también la memoria no puede funcionar como funcionaba antes. Entonces también los nuevos recuerdos, a partir de que se restablecen, puede ser que no se acomoden, no se almacenen de la manera más óptima. De tal manera que la persona tiene que, la verdad es que quizá parte de la ansiedad que usted observa es esta ansiedad casi inconsciente, porque hay como cuando uno sueña, como de pronto llega una imagen y uno no la puede hilar, él no la podría hilar a su mente con otra cosa. Entonces todo queda como en una especie de islas separadas y eso obviamente genera preocupación. La mayoría nos sentimos seguros de saber dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo, quién soy yo. Sí, porque al principio estaba como asustado. Cuando despertó que yo estaba con él, estaba asustado. No me conocía, no sabía quién era, no conocía a sus hijos. De hecho pasó ahí en el hospital. Me pedía mi teléfono, me pedía mi nombre, me preguntaba quién era. Claro. Así, poco a poquito. Y como hablaba muy poquito, de hecho no hablaba, con puras señas, con puras señas. Pero intentaba comunicarse finalmente. Intentaba. Tenía mucho miedo. Sí, y finalmente creo que aún ahora esta situación de la memoria... Duraba 3 días sin dormir, sin pegar ojo. Yo le decía al doctor, no es normal, tiene que darle algo para que descanse. Claro. Porque él no dormía.
¿Y estaba qué haciendo? ¿Hablaba? ¿Estaba no. Simplemente estaba Ajá. alerta. Siempre con sus ojos abiertos. De hecho, yo le tomé una foto y siempre está con su cara espantada. Siempre está con su realmente cara asustado. espantada. Sí, yo creo que una de las cosas que ustedes van a ir viendo pues gradualmente, la verdad es que ahorita pues está muy reciente. Tiene la obsesión de ir a los cerros. Él le gusta mucho el deporte, mucho el fútbol, el básquetbol, la bicicleta le encantaba. Le gustaba mucho correr a los cerros, iba y corría y regresaba y le gustaba mucho el deporte. Físicamente él era muy activo. Ajá. Y en este momento regresan como estas ideas. Ajá. Tengo de aquí a Zacapu, yo puedo brincar cerros y llego rápido, o sea, tú no sabes. El sueño más presente que él tuvo cuando despertó es un volcán como ese, de hecho le va a decir porque va a ver la imagen, yo en cuanto la vi me acordé de él. Es un volcán con aguas negras, que nace en barcos, dice él, cuando despertó, fue la primera historia que nos contó, con un pez negro adentro grande. Él tiró a su niña, que es nuestra nieta, la tiró al volcán. Y cuando él vio que salió el pez, dice que abrió su boca grandota, él rápido se tiró por la niña, dice, o sea, y esa historia nos la contaba todos los días, y a cada rato